Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Acá estamos otra vez en esta última partecita, estos últimos minutos de nuestra primera hora, son las 18:50 creo, y lo que estamos escuchando, estábamos empezando a escuchar y creo que queda como cortina, es una canción compuesta por un señor llamado José Alfonso, que fue elegida por el movimiento de las Fuerzas Armadas para hacer la segunda señal de la Revolución de los Claveles en Portugal. Y es de eso que vamos a hablar, de esa Revolución de los Claveles. Recién en el segmento de Julia Butet, ella nos trajo un libro de un escritor chileno, Hernán Vera Letelier, que de verdad lo que más creo que caracterizó, por lo menos para mí, creo que acordamos esto con Julia, es la ternura del relato, ¿no? La ternura, en este caso, en la literatura. Aunque suene muy, muy, muy en otro extremo de los temas, esta revolución llamada de los claveles también ha sido una revolución tierna, Oscar, una revolución, se la nombra como la última revolución romántica, así que imaginemos esto, ¿no? No hubo muertos, Oscar, Exacto. Hubo muertos, hubo claveles, claveles. Sucedió nada menos que un 25 de abril del año 1974, hace apenas 40 y tantos años, ¿no? Tuvo lugar en Portugal y se llamó así, románticamente, tiernamente, la Revolución de los Claveles. Y fue un golpe de un determinado sector del ejército, de oficiales y suboficiales, que estaban organizados en un movimiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? La MFA, que se resistían, este movimiento, este sector de los militares, se resistían a seguir las guerras que había en las colonias africanas, colonias portuguesas, ¿no? Portuguesas en África, sí. Exactamente, que eran una masacre esas guerras, eran una verdadera masacre. Y en las colonias, obviamente las guerras tuvieron lugar porque crecía cada vez más el espíritu libertario de esas colonias, ¿no? De independizarse de la metrópoli portuguesa, en realidad. Algún día puede ser que hablemos de una dictadura feroz que tuvo Portugal, con un señor llamado Salazar, ¿sí? Surgió en el año 1926, Oscar, y este señor Salazar implantó, imaginemos, una dictadura con todo, ¿no? Con todo lo que hay, ¿sí? Con todo lo peor, claro. Con todo lo peor, porque le encantaba Mussolini, Hitler, Franco, eran sus amigos, digamos, ¿sí? Bueno, este señor fundó un nuevo estado, esto es lo que él llamaba, donde lo que primaba era la censura, una policía política, por supuesto la religión nunca falta en estos regímenes, ¿no? Entonces la formación católica en las escuelas, los sindicatos fueron todos estatizados y la desocupación se iba para las nubes, obviamente, y la situación económica de Portugal cada día peor. A este señor Salazar lo continuó otro dictador llamado Caetano, y bueno, la crisis económica y la crisis social fue haciendo crecer cada día más el descontento de la población portuguesa. Contaba con apenas unos 8 millones de habitantes, 8 y pico millones de habitantes, Portugal. En aquel año. Portugal. Tenía más gente afuera por ahí que adentro, ¿no?
Exactamente, Exacto. sí, ¿no? Además la cantidad de dinero, de presupuesto que le destinaba a esas guerras en las colonias africanas, Sí, llegó a gastar en defensa eh, eh, la mitad de su producto, de su PBI, en realidad, ¿no? La mitad en defensa, en defensa. España, para una mínima comparación, gastaba el 2,30 de su PBI. claro. Este tipo gastaba el 50%, Una ¿no? locura, una locura. Un disparate absoluto. A partir del año 61, porque estas guerras en las colonias fueron de largo tiempo, Sí. se formaron grupos guerrilleros en aquellas colonias, obviamente. Estamos hablando de 1961, había tenido lugar la Revolución Cubana, ¿no? Sabemos que había como un cierto apoyo hacia la ideología de izquierda, las Sí, ideologías claro, claro. socialistas, ¿sí? En Ujú. aquel momento el Estado portugués movilizó 150.000 efectivos, Oscar, para ir al Es un África, montón. ¿no? La década del 60 era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por supuesto, ¿a quién iba a apoyar Estados Unidos, Oscar? Sí, A claro. la Sí, como dictadura de siempre, claro. Caetano, a la dictadura de Caetano. Bueno, fue una guerra, esa guerra de guerrillas en África fue salvaje, salvaje, ¿sí? Sin lugar a duda. Bueno, todo el descontento en realidad que se fue generando cada vez más y fue creciendo cada vez más, produjo por estas guerras y estas masacres, ese envío de fondos del Estado portugués en demasía y el empobrecimiento, por ende, del país, fue generando un enorme cambio en el origen social y económico Sí. de los cadetes, de los aspirantes a ser o a formar las filas del ejército portugués. Antes de este cambio, los militares eran hijos de la aristocracia, digamos, portuguesa, y con este cambio progresivo, no fue de un día para el otro, comenzaron a provenir de una clase media, de una clase medio baja, en realidad. Cambió el origen social y económico, fundamentalmente del ejército, lo cual imagínate que esto trajo cambios, sin duda Sí, alguna, claro, claro. trajo una profunda crisis en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque los soldados, llegó a tal punto esa crisis, que los soldados destituían a sus jefes. Imagínate, Claro, claro. imagínate cómo estaba ese ejército, había perdido por completo el rumbo que había tenido durante las brutales dictaduras de Salazar y de Caetano. Bueno, semejante situación a Caetano se le fue de las manos, no sabía qué hacer con todo esto, con todo lo que él tenía, ¿no? Con esa policía secreta, bueno, no saben qué hacer, no tenían recursos para poder parar esto que se gestaba en intestinamente dentro del ejército portugués. Y así llegó el 25 de abril, ¿sí? De ese año 74, en este clima, Oscar, la gente salió a la calle, porque bueno, llega un momento que este tal Caetano largó su poder y declaró no saber qué hacer, así que todos salieron a la calle, o grandes masas de gente salió a la calle. Sí, sí. Pero esas masas no fueron el motor del cambio que sucedió, Claro. sino que ayudaron al cambio, ¿no? Apoyaron el cambio, claro. Apoyaron el cambio. El cambio venía gestándose en el fuero más íntimo del ejército, de las Fuerzas Armadas. Fue un golpe de Estado de manual, dicen los historiadores, ¿no? Porque obviamente hubo un líder para este golpe de Estado que se llamó Ela Saraiva de Carvalho, que era un capitán que había estado en las guerras en el África. Bueno, y otros lo acompañaron también en esa patriada, ¿no? Durante las primeras horas de ese 25 de julio,
todos estos militares sublevados hicieron llamamientos a los ciudadanos, llamaban a la gente, ¿no? Sí. Para que permanecieran en sus domicilios, para que no salieran en masa. Pero la gente no se contuvo y salió. Y rápidamente se vieron los militares que estaban comandando este golpe de Estado, rápidamente se vieron invadidos por todas las masas populares que salieron a la calle, que estaban dispuestos a asumir los riesgos con tal de liberarse de esa brutal dictadura. ¿Hasta dónde llegaban, no? Hasta dónde. Bueno, aunque te parezca mentira y les parezca mentira a todos ustedes, los oyentes, Lisboa se convirtió en una fiesta. Una fiesta. Qué golpe de Estado tan raro, ¿no? Rarísimo. Primero por la curiosidad y de pronto por la algarabía, ¿no? Que todos... Sí, claro. Bordaron de felicidad, ¿sí? Al encontrarse entonces con una compañía de infantería que iban por las calles, una mujer, y aquí proviene el nombre, una mujer llevaba un manojo de claveles rojos bajo su brazo. Y estaba tan contagiada de esta algarabía y de este entusiasmo general que comenzó a regalarle las flores a los soldados. Claro. Y estos soldados, y esto fue lo maravilloso porque hay escenas, hay videos, Oscar, esto pasó hace 40 y pico de años, claro. No pasó en el siglo XVIII, digamos. Algunos de los soldados se ponían los claveles en las solapas y otros, y esto fue fantástico, los ponían en la punta de los fusiles. Claro. Y hay escenas y hay videos de aquel momento que invitamos a quienes tengan interés en que los busquen realmente en YouTube. Bueno, yo te estuve posteando unas imágenes, voy a buscar un video y lo pongo también. Maravilloso, maravilloso, porque están con los claveles en las puntas de los fusiles y en las solapas. Bueno, imagínate que cuando esto comenzó, todas las mujeres y toda la gente que tenía claveles o flores en sus casas salió a la calle a repartir las flores. Claro. En pocas horas, este golpe de Estado se convirtió en una fiesta, en una verdadera fiesta, y en un símbolo de una revolución llena de flores, llena de ternura y de romanticismo. Creo que vale la pena recordar este hecho porque es único en la historia. Sí, claro. Revolución de los claveles en Lisboa. Un 25 de abril del año 1974. Así es. Hasta acá llegamos. Bueno, déjame que salude porque nos vamos a quedar colgados con mucha gente. Gracias. Ale se llama. Dice, me acompaña aislamiento preventivo por contacto estrecho. Increíble la vieja mandando audio. Es el audio que pusimos al principio. También vamos a agradecer, y ya te voy diciendo. A ver, acá estoy. Gracias Ricardo Graña, Roberto Márquez, Carlos Rampoldi, Ricardo Nasta Toto, Martín Leonel Ramos, Graciela Pérez Walson, Graciela Molina, Liliana Salazar, Darío Torres, María Velázquez, Adriana Polich, y seguiremos la otra hora con más saludos, pero no se vayan. Gracias, no, por favor, y muchísimas gracias, siempre. Sí, gracias. Ya volvemos. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.